aquí con Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica Radical en la Cámara de Diputados. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por este contacto. Gabriela Maidana lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Bien, bueno, aquí seguimos no analizando todo este ruido que hay por detrás. Un poquito vamos a hablar de esto, un poco también de caras a las elecciones, qué es lo que está sucediendo con Spert ahí en instantes nada más. Pero comencemos con esto, ¿no? El pedido este de informes, entonces. A ver, ¿cuándo fue pedido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué plazo tendrían para responder? Bueno, nosotros lo pedimos inmediatamente después de que se acabó esta baja temporal, muy temporal de las retenciones, este dólar soja, ¿no? Era una medida en realidad para conseguir dólares, en una medida tributaria, pero con un objetivo cambiario, algo que Sergio Massa nos tenía acostumbrados cuando era ministro de Economía, que era bajarte temporalmente o darte en realidad dólar MEP por parte de la liquidación para que tengas un mejor rendimiento, y eso era básicamente para que el exportador, pero por supuesto comprándole con un tiempo previsible al productor, liquidara algo más de divisas cada vez que faltaban dólares. El gobierno decidió no acumular dólares desde que salió del cepo, incluso el año pasado cuando tuvo un gran ingreso de dólares por el blanqueo, también decidió no acumular reservas, y en una medida desesperada, porque hace 10 días, el viernes, el dólar había tocado el techo de la banda y habían venido muchísimas reservas. Bueno, toma esta decisión el lunes de decir retenciones cero. El campo se pone contento, o parte del campo, pero la verdad que el cupo lo usan las exportadoras en 3 días, y está esta ley Martínez Raimonda, que circuló mucho esa información en redes sociales de cómo se debía aplicar, así que inmediatamente con Victoria Borrego, que es diputada nacional también y candidata ahora conmigo en las elecciones del 26 de octubre, presentamos un acceso al ministro de Economía para que, digamos, aclare si las exportadoras tenían los granos al momento de ocupar estos cupos de 7.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo le mandamos una carta a José Luis Espert, que preside la Comisión de Presupuesto, para tratar de una vez y para siempre el proyecto de ley, está el nuestro, pero hay otros proyectos, que baja las retenciones de manera previsible. No puede ser, no solo que existan las retenciones, sino que la suba y la baja se la utilice cuando el gobierno necesita dólares y no le des previsibilidad al productor para ver cómo organiza la campaña que viene, cuándo vende lo que tiene de la campaña anterior, para poder vivir, pero también poder invertir en las futuras siembras. Entonces, lo que queremos es previsibilidad, y este año se trató en varias oportunidades en la Comisión de Agricultura, que preside el diputado Benedetti de Entre Ríos, pero presupuesto nunca logramos que lo trate, y necesitamos el dictamen de las 2 comisiones para poder avanzar en esto. Discutiendo con el gobierno, por supuesto, no queremos imponer nada, pero sí queremos ponernos de acuerdo en una baja previsible. En 3 años, en 2, en 5, en lo que se pueda, pero una baja previsible. Y ya con esta medida de retenciones cero, lo que sabemos es que las podemos bajar bastante, al menos en el primer tiempo de entrada en vigencia de la ley. A ver, Juan Manuel, bueno, cuando respondan este pedido, ¿no?, de acceso a la información y se pueda conocer entonces más a fondo esta brecha que ya se está sospechando que hay, ¿no? Si esto queda confirmado, ¿cuál va a ser entonces? ¿Va a haber alguna sanción que sea aplicable? ¿Cuál va a ser el próximo paso después de ahí? Bueno, tenemos que ver si finalmente a esas cerealeras que vendieron se les va a aplicar el descuento de las retenciones o no, si hay que ponerles algún tipo de sanción, pero la verdad que hay que controlar, porque a los gobiernos se los debe controlar. Por eso nosotros nos gusta ejercer el cargo de diputados en el Congreso, porque creo que estamos acostumbrados a controlar al poder, siempre lo hemos hecho. Es nuestra tarea, pero nos gusta hacerla y creo que sabemos hacerla, y me parece que es importante que la sociedad vea esto, que el gobierno te puede gustar más o menos, pero que cualquier gobierno, si se controla, funciona mejor. Ya los funcionarios tuvieron que empezar a dar algunas explicaciones por este tema, se pusieron incómodos. Yo creo que la próxima vez que quieran hacer algo por el estilo van a frenar o van a pensar una baja definitiva, como ocurrió este año, que primero bajaron, nosotros le dijimos, bueno, si pudieron bajar en enero, bajemos para todo el año con previsibilidad, subieron y volvieron a bajar. Fue un manoseo,
Fue algo demasiado improvisado, algo que no corresponde, pero si estamos todos atentos reclamándole, creo que podemos llegar a una buena solución. Por eso, trabajamos de esta manera en la coalición cívica en el Congreso desde hace muchos años. Fue un manoseo, ¿no? Allí la frase bien elocuente, ¿no? Y muchos hablan también hasta de una estafa, engaño, bueno, enojo, realmente muy profundo, Bueno, ¿no? ¿Esto puede llegar a tener alguna repercusión de cara a las elecciones de octubre? no lo sé. El agro, me parece que en términos generales quiere creer en el gobierno, pero me parece que el gobierno trata al agro como lo trataron todos los gobiernos, como una fuente de dólares, ni más ni menos. Cuando el gobierno de Milei asumió, lo primero que estaba en la ley bases como paquete fiscal era una suba de todas las retenciones para todos los productos. Y eso hacía que la retención, no sé, del girasol pasara del 7% al 15%. Era inaceptable. O la carne del 9 al 15%. Nosotros teníamos bueno, peleamos mucho para que eso no ocurra y no ocurrió. Después existieron estos manoseos o estas estafas, como bien vos decís, porque hay que terminar de investigar qué pasó y si hubo gente que aprovechó esto de una manera ilegal. Lo cierto es que legal o ilegalmente la medida estaba mal. La medida tenía que haber sido una baja previsible o una baja, digamos, ya de mediano o largo plazo que le diera la oportunidad a todos de planificar su negocio. Ahora bien, me parece que hay que estar muy atentos porque el gobierno, insisto, trata al campo ni más ni menos como una fuente de dólares. Por más que los elogie, por más que les tire flores en los discursos o el presidente vaya a la rural y diga que quiere sacar las retenciones para siempre, bueno, a la hora de los apuros se recurre al campo como se recurrió toda la vida. Bueno, ahí aclaro, ¿no?, que este término de estafa es el al que hacen referencia a muchos de los productores directamente que estuvimos entrevistando acá, ¿no? Esa sensación de sentirse engañados, estafados, bueno, lo han dicho en muchas de las entrevistas que tuvimos. Dos puntos importantes ahora a los que no puedo dejar de ir. Bueno, ayer fue un encuentro allí muy clave, ¿no?, entre los 6 gobernadores que conforman esta fuerza, ¿no?, Provincias Unidas. Y allí al unísono, bueno, hicieron un diagnóstico muy duro, ¿no?, de lo que es la gestión del presidente Javier Milei. Bueno, algunas de las cosas que estuve anotando acá, ¿no?, buscando posicionarse claramente como una alternativa de caras a octubre, ¿no? Pero diciendo, bueno, allí estamos podridos, así literalmente lo dijeron, estamos podridos de tener que elegir entre Milei y Cristina, ¿no? Entonces esta dualidad que hay. En Buenos Aires somos ninguneados, dijeron también, ¿no? Falta allí entonces sensibilidad con temas allí tan, digamos, de importancia para la sociedad, jubilaciones, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con emergencia pediátrica, allí también. Y nos lleva al abismo, si seguimos así nos lleva al abismo. ¿Cuál es su análisis respecto de esto? Supongo que habrá escuchado allí, ¿no?, el discurso que dieron en Chubut, en un acto en Chubut. La verdad que escuché poco y entiendo esta alianza de los gobernadores. Vamos a ver si termina conformándose en una alternativa. Me parece que hoy, más que nada, es una alianza de emergencia para negociar los recursos que el gobierno nacional le retasea. Nosotros tenemos buen diálogo con todos, pero queremos tener una alternativa en la provincia de Buenos Aires, por lo menos para que la sociedad tenga la posibilidad de votar una fuerza que no sea peronista, ¿no? El candidato de Provincias Unidas en la provincia es peronista, estuvo en el kirchnerismo, por más que se haya alejado después. Después, el resto de las fuerzas, en más o en menos, la Libertad Avanza, la verdad que es una lista, más allá de los problemas de expertos, una lista llena de punteros, de dirigentes que vienen del peronismo del conurbano. Las otras listas minoritarias también tienen ese componente y nosotros desde la coalición cívica y el radicalismo creo que ofrecemos una alternativa, insisto, que no tiene nada que ver con el peronismo, que tiene valores republicanos democráticos, de control, la experiencia de algunos intendentes del interior radicales que gestionan bien sus municipios y bueno, y después veremos cómo se van conformando las fuerzas políticas para el 2027. Pero yo no creo que volvamos atrás. Creo que la sociedad al kirchnerismo le dio 4 oportunidades, un gobierno de Néstor Kirchner, 2 de Cristina, otro de Alberto Fernández, y decidió incluso tomar el riesgo de votar a Milei, una persona desconocida en la gestión y sin antecedentes para dejar atrás al peronismo. Entonces me parece que
el kirchnerismo, tal como lo conocimos, en cabeza de Kicillof o de quien sea, no va a gobernar más nuestro país. Y está bueno poder construir la alternativa, nosotros también estamos para eso. ¿Allí qué rol está jugando? Me salgo ahora un poquito de lo que le iba a preguntar antes, pero me dispara esta pregunta. ¿Qué rol está jugando allí todavía y cuál es la importancia que tiene la palabra de Cristina Kirchner, ¿no? Desde San José 1111? Bueno, está en San José 1111, ¿no? Presa y con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Me parece que Cristina, además, el último cargo público al que aspiraba era el de diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, es decir, una diputada provincial por la parte del conurbano más profundo. Yo no le veo ya futuro político de ningún tipo a Cristina. Por supuesto, tiene la posibilidad de opinar como cualquier expresidente, esas palabras en general resuenan más que las del resto, pero la veo cada vez más debilitada en su armado, en la gente que la sigue. Va a tener siempre una minoría que la va a ir a ver, que va a pensar como ella y va a tener un grupito de diputados nacionales, pero no más que eso. Me parece que Cristina de verdad va quedando en el pasado su figura, pero también en el pasado la influencia que ella tiene en el peronismo. Ahora, bueno, el otro punto ahí que está también generando, bueno, discusión, ¿no? Lo que pasa con el diputado José Luis Espert, ¿no? Y más ahora siendo también mencionado en una causa en Estados Unidos, ante la justicia de Estados Unidos. A ver, ¿qué reflexión hace usted respecto de esto y esta sospecha, ¿no? De tener entonces transferencias y tener alguna vinculación, ¿no? Algún vínculo con el narcotráfico. A mí no me sorprende demasiado porque en el 2021, cuando sale la noticia de que Fred Machado, este argentino que es pedida su detención por un juzgado federal en Dallas, Estados Unidos, por narcotráfico, la verdad que nosotros siempre nos ocupamos de los temas de narcotráfico y nos pusimos a investigar. El narcotráfico toda la vida hemos investigado, es un delito complejo, grave. Bueno, vemos las consecuencias, ¿no? Cada tanto, algunas atroces como la de los últimos días. Y enseguida relacionamos los de Espert y su campaña, la verdad que había cierta información pública. Yo me presenté en la justicia en el 2021 y no avanzó en nada el juez Martínez de Giorgi. No sabía que había este dato tan grave, ¿no? Si este dato es cierto de que por lo menos hay una dinero que se le dio por $200.000, la verdad que es grave y él no lo veo con una respuesta seria al caso. Yo lo primero que haría es presentarme a la justicia argentina y pedirle a la justicia argentina que envíe la causa judicial norteamericana o mandar lo que sea, alguna forma de comunicarme con la fiscalía en los Estados Unidos para que aclaren mi situación. Y él no dice nada, dice esto es una operación del kirchnerismo. Claro. Y más allá de que la última denuncia la hizo Grabois, insisto, estos temas son públicos, yo los conocía desde el año 2021, no sabía que con este nivel de gravedad. Claro, bueno, ayer, ¿no? Estaba replicándose en todos los medios allí las declaraciones, ¿no? Alguien esperaba que dijese, no, yo nunca recibí ese dinero o esta cuenta no es mía, o tratar de explicar qué es lo que todo el mundo le está pidiendo, ¿no? Y simplemente dijo, es un intento destituyente del kirchnerismo. Eso lleva todavía entonces a una mayor duda, ¿no? A no dejar esclarecido el punto. No, ¿cómo? A ver, ¿surge cerca de la campaña? Sí, surge cerca de la campaña, como surgieron las fotos de la fiesta de Olivos. Digo, que esto se sepa de antes no implica que sea o no sea cierto. Él se tiene que dedicar a explicar si es cierto. Porque que te financie el narcotráfico es gravísimo. Que te financie el narcotráfico compromete tu voluntad como legislador. Compromete tu idoneidad para trabajar y representar a los argentinos. Y es un flagelo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, me parece que él tiene que explicar, tiene que ser humilde, la soberbia de Espert y la violencia muchas veces en su forma de expresarse. Él cree que tapan sus defectos, pero sus defectos como diputado son muchos y no hay ningún intento destituyente. La sociedad puede votar a otro montón de candidatos a legisladores o incluso votarlo a Espert si le cree. Ya lo último, y lo despido con esta, Juan Manuel, agradeciéndole su contacto de hoy. A ver, hay un proyecto, ¿no?, presentado para pedir precisamente la expulsión de la Cámara Baja y también de la Comisión de Presupuesto. ¿Usted qué opina? ¿Esto es muy anticipado todavía? ¿Tiene que investigarse más a fondo o usted también acompaña esta iniciativa?
La expulsión de la Cámara me parece prematura y una medida demasiado grave. Sí creo que él se tiene que correr de la presidencia de la Comisión de Presupuestos. Una presidencia, diría, de las dos más importantes de la Cámara de Diputados. Tenemos un presupuesto que tratar. Él está en campaña y la verdad que entre las campañas, las acusaciones y lo mal que manejó la comisión, él se debería correr. Bien, está muy claro, Juan Manuel. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Que tenga muy buena jornada hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.